Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al debate del último capítulo de esta primera temporada. Llegamos al capítulo 13, anoche lo vimos, cerró esta primera temporada y la verdad es que ha dejado mucho y pasó lo que tenía que pasar, digo yo, y es que Tony quiere que Merlí se vaya del instituto, ya lo hartó, dijo basta, hasta acá llegué. Hasta acá llegaste en realidad, pero ¿qué pasó? Los peripatéticos, los estudiantes de Merlí dijeron no, queremos que siga, así que ahí organizan una acción, una revuelta para que Merlí continúe dando clases. Otra cosa que vimos tiene que ver con la posición que adopta Bruno y cómo él, con su conflicto de identidad, logra empezar a transitarlo a través de una charla con Oliver, a través de la charla con su padre, a través de la charla con su abuela también tiene un rol central, vuelve y van a clases, pasan un montón de cosas y todo esto atravesado por Nietzsche, que es el filósofo que Merlí les presenta a sus estudiantes. Voy a presentar a mis invitados esta noche. Está con nosotros Andrés Carvel, él es filósofo. Bienvenido, Andrés. Gracias. ¿Qué características tienen para Nietzsche los seres irracionales, Andrés? Sí, lo que yo venía pensando es que Nietzsche se lo suele decir que es un maestro de la sospecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que él invierte la mirada que solemos tener y sospecha más de la razón y de quienes siguen la razón todo el tiempo que de aquellos seres irracionales que se animan a tener otra relación con la vida, probar, una relación artística, él dice, por momentos. Perfectamente queda el tema planteado porque vamos a estar hablando de Nietzsche. Voy a presentarles a Cecilia Marengo. Cecilia es psicóloga y con ella vamos a preguntar, en realidad es la pregunta inicial, Ceci, bienvenida. Hola, muchas gracias. Tiene que ver con la adolescencia y este momento para construir nuestra identidad, ¿no? De construcción de identidad. ¿Es la adolescencia el momento o uno tiene la posibilidad de descubrirla a lo largo de toda la vida? Bueno, la identidad es algo que se puede ir construyendo a lo largo de la vida, pero la adolescencia es un momento en el cual se da una reconfiguración de la identidad y se pasa de una transformación de una identidad infantil a la asunción de una identidad adulta, digamos, con todos los cambios que conlleva la adolescencia, tanto a nivel físico como a nivel de la identidad sexual, ¿no es cierto? Queda el tema planteado también. Le doy la bienvenida a Rubén Castro. Rubén también es psicólogo y está a cargo del gabinete psicopedagógico de la Escuela Adoratrices. Bienvenido, Rubén, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal, Sole? La pregunta para vos tiene que ver con la libertad y si es central en la adolescencia la libertad o si hay que cercenarla o poner, no cercenarla, sino poner límites. Todo concepto de libertad tiene una delimitación, no hay una libertad absoluta o tal vez está en el imaginario de la gente que el que hace lo que quiere es el más libre. Sin embargo, puedo decir que el sello de distinción del amor como garantía es la libertad. Yo no sé si la libertad es la que engendra el amor o el amor termina dando como hija prolífera la libertad, pero ahí se van debatiendo ambas. Muchísimas gracias, Rubén. Lo voy a presentar a Santino Magnotti. Santino está en 6º año de la escuela secundaria, por supuesto, él es de Despeñaderos. Santi, bienvenido. Hola Sole, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Santi, ¿qué es la libertad para vos? Te lo voy a preguntar, después te voy a hacer trapear, porque además es uno de los traperos más reconocidos allí en Despeñaderos y que ya está asomando su cabeza fuerte también en toda la provincia. ¿Qué es la libertad para vos? Si te animás me lo contestás trapeando y si no lo dejamos para los próximos bloques. Bueno, la libertad yo creo que es una manera de expresar. Cuando yo me pongo a pensar y lo que quiero es rimar y lo que quiero también puede ser con la libertad que yo mismo me puedo plantear. No sé si se entendió, capaz lo intenté. Sí, se entendió perfecto. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando. Sucedieron muchas cosas anoche, además de lo que ya dijimos, también murió Santi.
Hay un conflicto ahí fuerte entre Bruno y Gerard, una relación ahí incipiente entre Mónica también y Joan Capdevila. Muchísimas cosas ha dejado este último capítulo de esta primera temporada. Tenemos que hacer la primera pausa y tras la pausa empezamos a desarmar este capítulo. No se vayan. Seguimos en este debate hablando justamente de lo que nos dejó el capítulo 13 anoche de esta primera temporada. Muere Santi, uno de los profes más queridos, y a propósito de eso, Merly aprovecha para presentarles a Nietzsche. Vamos a... Bueno, muchas cosas deja este primer fragmento, no solamente de Nietzsche, Andrés, sino también ahí otra vez aparece el tema pedagógico y cómo él trata siempre de estar rescatando, en este caso, a Paul Rubio, que es uno de los alumnos que no quieren tanto a los otros docentes. Pero vamos a hablar de Nietzsche, nos concentramos en Nietzsche, que es quizá uno de los filósofos que más accesibles a todos y todas tenemos, pero que en realidad sabemos poco. ¿Qué sentido tenía? ¿Por qué lo usa él? ¿Por qué lo usa Merly para explicar la muerte de Santi? Claro, yo creo que la muerte de Santi, hay como muchos acontecimientos que por ahí tienen la posibilidad de ayudarnos a hacernos preguntas que no nos habíamos hecho antes. Entonces, Jasper, por ejemplo, decía que cuando uno se confronta ante ciertas situaciones límite, como puede ser la muerte de alguien cercano, nos vemos obligados a preguntarnos acerca de cuál es el sentido de la vida que estamos teniendo, ¿no? Entonces ahí como creo que Merly lo que hace como profe es intentar usar ese acontecimiento de la muerte de Santi para justamente despertar otra pregunta en los estudiantes, que es esta idea de la muerte de Dios, ¿no? Que no es la muerte de una religión, sino de la idea de que hay valores absolutos que puedan guiar nuestra conducta y darnos todas las respuestas y tranquilizarnos. Quizás en otro momento uno podría haber dicho ante la muerte de un ser cercano, bueno, es el plan de Dios, o encontrarle otra justificación. Y en este caso, la pregunta queda y pasa por uno encontrar esa respuesta. Cecilia Marengo asiente. ¿Por qué, Ceci? Sí, justamente me parece que en este capítulo, digamos, para Bruno, la muerte de Santi es justamente un acontecimiento porque le provoca, digamos, una modificación de su posición en relación a su propia diferencia. Digamos, él venía como un poco negando o siendo ajeno a lo que le pasaba en relación a su identidad sexual, y a partir de lo que sucede con Santi y de que un poco le muestran en la cara lo que él hacía con Santi, es que él reflexiona sobre qué es lo que él quiere para sí, cuál es su deseo, y a partir de eso me parece que se da una apertura en relación a lo que le pasa. ¿Cómo lo traigo a esta mesa a Rubén para... En realidad yo sé, Rubén, que no es uno de los filósofos que más te convence, ¿o sí? Para abordar el tema de la muerte. Todo lo contrario, porque me hizo reconocer a partir del hecho de la muerte justamente el concepto y sentido de la vida. Porque el gran planteamiento que, a mi modo de ver el capítulo y el planteamiento de Nietzsche, que es un existencialista, nosotros le llamamos desde la logoterapia del vacío y desde un existencialismo con sentido, que sería el creyente, en el que cree en algo más después de la muerte y que no hay ningún tipo de seguridad de ello, pero al menos algunos lo aceptamos así. Creo que lo que pone en la antesala la muerte es justamente a la vida, y en el desarrollo de todo el capítulo uno termina viendo lo desgarrante de la vida de cada uno de los personajes y termina diciéndonos, interpelándonos que si todos vamos a llegar a la muerte, entonces ¿qué tipo de vida vamos a tener? Y fundamentalmente la muerte de un docente despierta el sentido de la vida. Por eso creo que ayuda mucho a Bruno a destaparse, a soltarse, a liberarse de ese gran oprobio que tal vez cultural, socialmente tenía para poder demostrar quién era, y desde esa manera, bueno, poder darle rienda suelta a lo que él interpreta de vida. Santino, ¿qué cosas mueren en Bruno cuando muere Santi o qué cosas nacen en Bruno cuando muere Santi? Yo creo que muere la vergüenza que tenía él a expresarse
la gente sobre, en su ejemplo, su orientación sexual. Y nace también lo contrario, la confianza y eso de decir, a ver, la libertad de él, de expresarse de sí mismo y conocerse a sí mismo. ¿Has visto en la escuela, entre tus pares, no necesariamente en tu curso, pero entre tus pares, situaciones así de chicos o chicas que expresan o que no logran expresar, mejor dicho, su verdadero sentir y entonces empiezan con actos violentos para con otros, como en este caso de Bruno con Santi? No me ha tocado verlo en mi curso, pero creo que reaccionan de otra manera. ¿Por ejemplo? No tan... Y, no sé, llorando o tampoco viste tan agresivo como lo que pasó con Bruno y Gerard. Bueno, pero claro, ese es un extremo. Exacto. Bueno, vamos a recordar el momento en que Merly habla con Bruno justamente después de la muerte de Santi y también lo ayudan en este camino, como decía Ceci, de reconocer o de construir su identidad, su verdadera identidad sexual en este caso. Vamos. Ceci, yo creo que es la primera vez que Merly le pega a Bruno. Me gustaría ahí una reflexión respecto del rol de padre y justamente qué rol juegan en este momento tan crucial de la vida de Bruno. Sí, Merly, digamos, es el adulto referente para Bruno y también para sus alumnos en algunas oportunidades. Me parece que en este punto, con lo que le dice, es un poco una orientación, porque le muestra lo que en realidad le estaba pasando a Bruno, que él no estaba pudiendo ver. Entonces Bruno actuaba de manera agresiva o con insultos hacia Santi, porque en realidad era otra cosa lo que le estaba sucediendo. Está bueno, me parece, que Merly pueda devolverle en algún punto esto que le estaba sucediendo, no así lo del golpe, digamos, eso me parece que es como, no es el método, pero sí lo que le dice me parece que tiene sentido y que a Bruno lo enfrenta con su propia cosa, digamos. Le dice, si no las hostias te las vas a pegar tú solo, le dice. Rubén, ¿cómo se abordan este tipo de cuestiones en las escuelas, en el aula? Imagino que vos al frente de un gabinete psicopedagógico has pasado un montón de veces por situaciones parecidas o por lo menos de casos de estudiantes que, no te digo violentos, pero estudiantes que están en ese proceso. ¿Cómo se trabaja? Sí, fundamentalmente, Soledad, se tiene que hacer que discurra y que transite la palabra, porque es una de las más bellas construcciones que el hombre ha podido hacer en las relaciones interpersonales. Entonces, pasar al acto, que sería como un acting out de golpear, lacerar y violentar agresivamente al otro, bueno, está marcando que justamente la palabra no está pudiendo discurrir en ello. Y otra cosa que me parece que en ese sentido, bueno, se aborda desde lo individual y desde lo grupal. Dos, por una cuestión natural de que los chicos están bajo una potestad o responsabilidad parental, como se señala hoy legalmente. Hay que trabajar fuertemente también con los padres y con los docentes, con los preceptores o tutores. Eso es fundamental para que entre todos se construya algo que está obstruyendo la posibilidad de la palabra. Y eso hoy queda muy demostrado, que lamentablemente los chicos están llevando, como quien dice, el cartel, el rótulo de lo que la sociedad misma le está haciendo a estos chicos que tienen una frescura, que tienen una posibilidad y una alternancia del cambio, como también se manifiesta posterior en el capítulo, pero que fundamentalmente son el reflejo de nuestra sociedad y ni que hablar de los adultos, porque yo quedé pensando la bofetada que le pega Merly a su hijo, al fin y al cabo no es una a sí mismo, porque realmente él podría pensarse ahí donde estuvo como padre en esta relación y en esta vinculación de que la agresividad adquiera término de palabra y vehiculizándose a través de ella pueda haber diálogo. Claro, bueno, ellos empiezan a tener una relación de padre e hijo medio tardía, porque Merly asume su paternidad, yo creo que cuando Bruno ya tiene 16 o 17 años, así que no es que antes no lo haya tenido, pero tenían un vínculo mucho más distante. Santino, te tiro la pelota para preguntarte justamente acerca de
de los vínculos entre pares y de las etiquetas. ¿Todavía funcionan las etiquetas, como decía Rubén, en el aula? Bueno, aquel está el otro. Sí, mucho se ve eso en el aula. Digamos más como uno lo conoce por fuera, yo creo, a la persona. Y por eso se les pone las etiquetas. Fulano es el traga, el otro no sé qué, y así. Y es difícil salirse de esas etiquetas, ¿o no? Es difícil, sí. Y no sé qué se haría, a ver, creo que el expresar la libertad, ¿no?, de uno mismo y decir, no soy lo que ustedes creen, y mostrarme como soy verdaderamente. Vamos a recordar el momento en que Bruno le pide disculpas a Gloria por la relación, por el vínculo que él había tenido con Santi en vida en el último tiempo. Bueno, me parece interesante esta escena para hablar del arrepentimiento y justamente en la construcción, esto de ir por un lado, de retroceder, acomodarse. ¿Cómo lo viste, Ceci? Me parece que ahí para Bruno hay un otro, en este caso la pareja de Santi, digamos, que lo aloja y que le permite de alguna manera poder decir y desdecirse, que siempre, digamos, en esta etapa de construcción de identidad y de ir probando, es necesario que haya otros referentes adultos que den ese espacio de libertad, digamos, que orienten y que a la vez permitan que uno pueda probar sin castigar o sin juzgar eso que a veces puede llegar a salir mal, digamos. Es como un correlato de la filosofía en un punto, ¿no? De ir preguntarse, repreguntarse, acomodarse de nuevo. Sí, y también pensaba en relación a cómo incluso puede ser que él mismo se vea reflejado en Santi, ¿no? En que voy a esperar a morirme o voy a yo mismo empezar a ser quien quiero ser, y también no ser quien, dejar de ser lo que él esperaba que hagan con él, digamos, que se burlen de él, y empezar a hacerse cargo de, bueno, ser quien soy. Y más adelante, de hecho, en el capítulo se trabaja sobre esa pregunta de, bueno, ¿y ahora cómo hago para hacer esto? Para hacerme cargo de esto que me está pasando. La resolución es medio como rosa, romántica, me parece, porque en la misma escena él le está pidiendo disculpas por la forma y en la misma escena le dice también a Gloria, bueno, no, es que yo soy homosexual. Es como que, obviamente, es una cuestión narrativa de la tira y tiene que resolverse, pero es como todo muy abrupto, muy rápido, ¿no? La forma en que él asume esta construcción. ¿Así lo vieron o no? Sí, de hecho, bueno, como vos decís, es una serie y todo se arma en función de que tenga un sentido, pero sí, de un momento a otro sucede que Bruno cambia completamente su forma de ser y de actuar en relación a lo que tiene que ver con su identidad sexual. Es como un poco raro eso. ¿Por qué se siente distinto siendo homosexual, Bruno? Santi, te pregunto a vos, ¿por qué la homosexualidad se vive como algo diferente? Yo creo, a ver, ¿por qué lo toman como él diferente? Se ve que tienen como una idea distinta a él y bueno, no sé, la verdad. Es como, porque lo verán como diferente. En el capítulo anterior estuvimos, hay una escena donde Oliver, que es el nuevo estudiante, le dice a Tania le pregunta ¿cómo llevas tu homosexualidad? Y él le contesta con otra pregunta y le dice, ¿y vos cómo llevas el tema de tu heterosexualidad? Como diciendo, ¿por qué tendríamos que ser diferentes? Digamos, es lo mismo, ¿no? A propósito de eso va la pregunta, y también aprovecho, ya que lo tengo a Rubén, para preguntarle justamente eso, ¿la homosexualidad se sigue viviendo como algo diferente dentro de las escuelas? Todavía sí, y sin embargo creo que va habiendo una cabida, una contención de lo diferente, puesto que también el mismo sistema lleva a una homogeneización de la persona. O sea, en las calificaciones, en la vestimenta, en lo cultural.
en la asunción de ciertos modelos o patrones conductuales. O sea, una educación acorsatada es bastante tremenda, porque justamente lo que más posibilita la educación es la libertad, pero una libertad responsable, porque ahí yo también podría haber hecho una interpretación de la actitud de Bruno, donde, perdón, el cachetadón de la vida le terminó demostrando cuál tenía que ser su posición frente a lo que él venía haciéndolo. Se puede entender desde poder asumir tal vez la diferencia, y como no la puedo asumir en mí, entonces en el otro, y me mofo y me río, bulineo o cosas por el estilo. Pero tiene que ver con una cuestión, fíjate, Sole, que todos los seres humanos estamos en una cuerda tensa de diferenciación e integración. Las personas siempre nos estamos queriendo diferenciar, pero tememos a desintegrarnos. Y cuando estamos muy asumidos en el rol de la integración, posiblemente nos podríamos estar indiferenciando. Entonces, encontrar una madurez y un equilibrio en estar integrado, diferenciándome, estar integrado, bueno, a eso se le llamaría tal vez proceso de madurez y de crecimiento. Y hay un personaje que entró hace muy poquito en la tira, que es Oliver, y que empieza a tomar un rol central y que empieza creciendo y que también tiene un lugar importante a la hora de esta construcción de identidad de Bruno, que es Oliver. Bueno, allí parece, ¿no? Me parece que Oliver tiene un lugar importante en este camino que está transitando. Me parece que Oliver también aparece como alguien que ya tiene cierto trabajo realizado en relación a su propia diferencia, y en ese sentido como asume o se hace cargo de su propio deseo y se muestra de esa manera como un poco más alegre, ¿no? Como un poco más libre en ese sentido, habiendo ya asumido qué es lo que él quiere, digamos. Rubén, vuelvo un pasito atrás y te pregunto por qué a Bruno le cuesta tanto confesarse con sus compañeros y compañeras, y no tanto con los demás, ¿no? Sí, fíjate, Sole, que realmente cuando uno está muy en contacto con los chicos, en especial en esto que podríamos llamarle el colegio y los grupos de pares, las manifestaciones de aceptación, rechazo son más fuertes y vividos más críticamente entre grupos de pares que entre los adultos o los profesores. Parecería que los niveles de tolerancia y de expectativa que se pone uno con uno mismo o lo que los otros ponen en sí, y como decía ahí Cecilia con el tema de lo que significa esta transición adolescente, bueno, se vive más fuertemente todas estas cuestiones de la aceptación y rechazo, que no se da tanto en el mundo del adulto, pero sí entre grupos de pares. Es más, una crítica de un adulto es tolerada por el adolescente, una crítica de un propio grupo de par es intolerante para el mismo adolescente. ¿Será la edad? ¿Será la expectativa? ¿Será la posibilidad de no errar y no equivocarnos? Bueno, justamente ese es el proceso que se vive en la adolescencia como momento de transición de la niñez a la adultez. Hacemos una nueva pausa aquí en este debate de Merlí. Tras la pausa vamos a seguir hablando de todo lo que ocurrió anoche en este capítulo 3, en el último de la primera temporada. No se vayan, ya volvemos. Bueno, allí tenemos dos visiones contrapuestas. Por un lado, lo que la institución piensa de Merlí como un profe transgresor, con un profe que no se puede acomodar a las reglas de la institución, pero por otro lado, toda esta defensa de sus estudiantes y cómo fue impactando en cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué viste en esa escena, Andrés? Sí, porque Merlí como profe, de hecho, cuando yo empecé a dar clases, la serie recién salía y muchos te preguntaban, qué bueno, ¿querés ser un Merlí o algo así? Y me parece que es un personaje interesante por todo lo que pone en juego en el aula, que reconoce la posibilidad de que se expresen diferentes, de que aparezcan otras cosas, que los reconoce a ellos como iguales con los cuales discute, pero a su vez es un personaje que es una apuesta peligrosa la que él hace. Yo no sé si recomendaría a otros profes que se inspiren en él, en el sentido de que puede salir mal, ¿no? O sea, esto es una serie, está ficcionalizado y en general todo tiende a salir bien, pero su manera de ser disruptiva por ahí es compleja. En la serie tiene un buen resultado y por eso todos como que lo bancan. ¿Pero logra el objetivo que es transmitir la filosofía en tu perspectiva o no? Sí, o sea, yo creo que la filosofía, sobre todo en el secundario, digamos, no es la idea de formar filósofos, sino acercar
el acervo, no sé, el material que hay a lo largo de toda la historia de reflexiones a los chicos para que ellos puedan plantearse sus propias preguntas. Y en ese sentido creo que ellos ahí tienen herramientas en los distintos autores, en su mirada, para ir pensando sus propios problemas. Y sin, no ser filósofos, pero sí usar la filosofía dentro de su propia vida. Rubén, me daría la sensación después de esta escena que el cometido pedagógico lo logra Merlí, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que irrumpe con un tipo de formalismo, de acorsatamiento, como señalaba, de la educación, y creo que la misión y tarea fundamental de los docentes, y mucho más aún en la secundaria, puesto que están también en un pasaje posible a los estudios superiores, tiene que ver con darles recursos, herramientas, y que pongan esos recursos y herramientas cada uno de los chicos como capacidades innatas al beneficio de su propio pensamiento, en un pensamiento donde tiene que ser aprender a pensar por vos mismo, contrastar, interpelate, porque lo que hace fuertemente Merlí es interpelar, y él mismo se interpela en esa propia interpelación que le hace a los chicos de la manera de pensar. A mí me interesan muchísimo esos tipos de planteamientos porque justamente hacen que el hombre pueda por sí mismo pensar libremente. Más allá, que vuelvo a insistir, hay una libertad, pero no es una libertad total y absoluta. Hay un testimonio ahí puntualmente en esta escena que acabamos de ver, que es el de Berta, que pareciera ser como un estudiante border, viste, que ninguno de los otros docentes quieren porque es una mala estudiante, porque no le gusta estudiar justamente, pero que ella dice, a mí en mi caso hizo que descubriera el amor por el arte y ahora me tengo que cambiar de bachillerato. Él tiene como esa cuestión, vamos a hablar bien un poco de Merlí, porque acá lo matamos siempre, pobre Merlí. Tiene como esa cuestión de ir rescatando las potencialidades, las singularidades de cada uno, sí, ¿no? Sí, a mí me parece que, digamos, esta defensa que hacen los alumnos de Merlí tiene que ver con que él puede ubicarse como un referente afectivo para sus alumnos. Más allá de su rol docente, él puede transmitir cierto saber hacer con la vida, que es en ese momento, digamos, de la adolescencia, es muy importante contar con esos referentes. Me parece que él, con sus modos, cuestionables o no, digamos, puede transmitir desde los intereses propios de los alumnos. Es como situado en lo que los alumnos están necesitando o en las preguntas que los alumnos están haciendo de acuerdo a su etapa vital. Y por eso me parece que tiene esta repercusión para ellos cuando lo quieren echar o cuando sucede algo con Merlí, digamos, o algún tipo de castigo de la escuela, ellos responden defendiéndolo. Santino, ¿tuviste algún Merlí como docente que te empujó al trap? Digamos, sí, tuve alguna influencia, siempre tuve un apoyo de ellos. Pero bueno, fue más, viste, el apoyo de mis amigos, no tanto de un profesor. Pero hay docentes que te ayudan a justamente, como decía Ceci, a descubrir tu potencial. Sí. Hubo gente que me ha dicho, que me ha apoyado para hacerlo y para decir, no le frené, o ahora, viste, que ya lo estoy sacando de las canciones, un montón de profes siempre, viste, me están apoyando y me están diciendo, seguí haciendo esto, que es re lindo. Que vas por buen camino. Que vas por buen camino. Al que no le cayó nada en gracia esta defensa de Merlí, o lo bien que queda parado frente a sus estudiantes, es a Eugenie, que decide vengarse. Rubén, ¿por qué actúa así Eugenie? ¿Es para vengarse de la relación que tiene Merlí con sus estudiantes, o es porque él no puede salirse de las reglas? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que se está jugando? Parecería Sole que se pone en la antípoda de lo que es Merlí en su didáctica, en su pedagogía, en su manera de relacionarse y vincularse con los alumnos. Y esto comúnmente pasa, creo, porque siempre andamos buscando la cabeza del que ha generado
la diferencia, el que ha propiciado la diferencia, el que está generando un cambio, y hoy más que nunca nos estamos dando cuenta cuántas cabezas estamos pidiendo para que no haya cambio y sigamos en el status quo post pandemia. Entonces esto en el aula, en un microcosmos como es ella, bueno, todos los chicos tienen cabal conciencia de quién es quién como docentes cuando se paran frente al aula a impartir educación, y desde ese lugar uno termina demostrándose, creo, sin que uno quiera, quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad frente a los chicos. Andrés, ¿realmente Eugenie y Merlí son el yin y el yang o son dos caras de la misma moneda? Yo creo que sí ejemplifican muy bien ambos. Esto que te decía al principio de cómo Nietzsche cuestiona para qué sirve la moral, para qué sirve la razón, ¿no? Entonces, en ese sentido, vos preguntabas recién si es un gesto de impotencia o es un apego a las normas, y Nietzsche me parece que diría, es las dos cosas al mismo tiempo. El que se apega a las normas es porque en realidad no se anima a hacer lo que quiere o a vivir más libremente, y busca refugiarse en ellas como un signo de debilidad, de señalarle al otro, cuando en realidad Merlí es el que, bueno, el que, por lo menos en la serie, el que logra conectar bien con los chicos, enseñarles. Ahora, creo que esos dos extremos hay que ver en qué sentido también no pasan a ser igualados, ¿no? Como una inversión el uno del otro. Si no, podríamos pensar en otros modelos más intermedios, por ejemplo. No vamos a adelantar, pero bueno, voy a spoiler así, pero así. En algún momento pareciera que se acercan, ¿no? Que se terminan haciendo amigos, Merlí y Eugenie, porque finalmente tienen más en común de lo que ellos creen, yo creo. Claro. ¿No? Hacemos la última pausa aquí en este debate de Merlí. Estamos... Ceci, ¿las bofetadas ayudan a ponerlos en su sitio, como dice Eugenia, o no? No, me parece que, digamos, hay que diferenciar lo que es la agresión, que me parece que es que es propia del ser humano, de la violencia. La violencia es cuando se pone en acto esa agresión porque no se encontraron otros mecanismos para poder darle un cauce que sea socialmente aceptable, ¿no? Muchas veces sucede que cuando no se puede hacer que el otro haga lo que yo quiero que haga, eso genera frustración, y la peor forma de reaccionar a eso es con violencia, como si la violencia o el sometimiento del otro a través del golpe hiciera que ese otro cambiase su parecer o que actuara como yo estoy esperando, digamos. No es lo que sucede. No es lo que sucede. Una buena bofetada, Rubén, ¿es la forma de encaminarlo en tu perspectiva o no? Y lo que pasa, venimos de una cultura donde sabían decirse que la letra con sangre entra, terrorífico diría yo, ¿no? O de posiciones muy violentas, sublimales, como puede ser la violencia de una cachetada de una palabra. Eso los chicos la viven muy terriblemente, o sea, las palabras no son malas palabras, y ahí me adhiero totalmente a Fontana Rosa, pero que sin embargo ahí uno ve que detrás de cada conducta y actitud humana que tiene o tenemos todos los seres humanos hay una intencionalidad. Y tal vez puede ser muy buena, muy hermosa, pero perdón, en nombre de la libertad se han hecho atrocidades en la vida de la humanidad. En nombre de Dios se han hecho atrocidades en nombre... O sea, te das cuenta cómo los medios y los fines, y bueno, ahí está la cuestión donde creo que lo disruptivo que puede ser una bofetada no te lleva a nada. Al contrario, creo que genera un grado de mayor tensión en la persona, y también hay que aprender a romper los circuitos, porque hay retroalimentación de violencia en la palabra que va y en la palabra que Exacto. viene. En esto tenemos que romper esos circuitos de retroalimentación solo. Bueno, no hay coincidencia entonces con Gina. Bueno, finalmente Merlí logra su cometido y logra que Iván vuelva al aula, ¿no? Esa imagen es tan icónica de Merlí con sus estudiantes como si fuera uno más. ¿Cómo lo viste, Andrés? Bueno, ahí llegó el superhombre, ¿no? Que Merlí había dicho al principio del capítulo que
que Iván era el superhombre que iba a venir y que iba a superar un poco esto que hablábamos antes de la muerte de Dios. Iván, medio en soledad, es el que hace el camino más difícil de intentar superar la falta de sentido, que pagó los costos de ser diferente, pero que está dispuesto a asumirlo. Y para mí lo lindo de la escena es que hay como muchas lecturas de Nietzsche que lo plantean en términos muy individualistas a la cuestión. Y yo creo que lo interesante de la serie es cómo lo que posibilita la vuelta de Iván no es solo que Iván hizo un proceso, que sí lo hizo, sino también cómo todo el entorno se adapta, colabora. Digamos, nosotros no podemos solos encontrar las respuestas. Muchísimas gracias, Andrés Jarbel, por haberte sumado a nuestro debate. Además se vio en esa escena también, ahí Ceci clarito, cómo Tony reacciona de una manera, cómo Eugenie reacciona de otra. ¿Cómo la viste? Me parece que es como, esa escena es el broche de oro del capítulo, porque viene justamente a cerrar esto que se trata en todo el capítulo, que es la diferencia. Y cómo, digamos, cuando hay un lugar en el otro, cuando el otro aloja de manera hospitalaria, como sería en este caso Merlí y sus alumnos, a Iván, se puede, digamos, uno mismo puede saber hacer con su diferencia. Muchísimas gracias, Cecilia Marengo, por haberte sumado también a este debate de este último capítulo de la temporada. Le doy la palabra a Rubén. Acá finalmente sí lo vemos a Merlí en su plena expresión, ¿no es cierto, Rubén? Sí, qué hermoso que todo termina bien. Y el tema desde la psicología, con todo lo que significa la fobia, y que hoy lamentablemente soledad vamos a tener y tenemos muchos casos hasta dentro de la virtualidad o esto de la presencialidad en burbuja, va a ser toda una pandemia y que tenemos que trabajar fuertemente como docentes, como psicólogos, con toda nuestra humanidad para que no se sufra como se sufre realmente. Y eso es precioso salir cuando uno ve que una persona ha podido romper esos cercos de pensamiento y salen otra vez a la calle y se vuelven a encontrar con el mundo que nunca dejó de estar. Bueno, eso es bendito. Creo que a los ojos de un psicólogo clínico, a los ojos de Merlí o de los chicos, eso es una belleza que no tiene comparación alguna. Muchísimas gracias, Rubén Castro, por haberte sumado a nuestro debate. Le doy la palabra a Santino Magnotti para preguntarle cómo él vio esta última escena de este capítulo y cómo funciona allí, cómo logra Iván volver al colegio. ¿Es por él mismo o es por mérito también de sus compañeros? No, primero buenísimo el final, me encantó. Ponerle, a pesar de todos los errores que tuvo Merlí, de todas las cagadas que se mandó, siempre hizo algo bueno, ¿no? Y una de esas cosas fue el sacar a Iván de la casa. Yo creo que al ir Iván a volver, un poco por él, primero, porque ya como que no aceptaba un poco el ser libre y volver a salir de su zona de confort, porque creo que estaba harto de estar encerrado, pero faltaba que ese apoyo de sus compañeros que le digan, ya te estamos esperando y acá te esperamos con los brazos abiertos. Volvé. Muchísimas gracias, Santino, por haberte sumado también al debate. Nosotros llegamos al final, pero vamos